de expandir el reino de Dios. Prepara tu corazón. Comprende lo sobrenatural. Activa lo sobrenatural. Experimenta lo sobrenatural. Manifiesta lo sobrenatural. Es el momento de vivirlo. Aquí, ahora. ¿Cuántos están contentos en la casa del Señor de poder estar, disfrutar de la presencia de Él? Por favor, denle un fuerte aplauso. Póngase de pie en esta tarde. Qué bueno que es poder disfrutar en armonía y celebrar el culto al Señor. Pero vamos a darle otro aplauso al Rey por la manifestación que viene en esta temporada. Mientras comenzamos a cantarle a Él en esta tarde, dale tu primer grito de júbilo. ¿Qué le parece si hacemos así con las palmas? ¡Eso! Me acompaña al cantar en el Espíritu. ¿Cómo dice? En el lenguaje del Espíritu. Nos unimos en tu Espíritu. Somos uno en tu Espíritu. Dígalo. Que se escuche. Nos unimos a tu Espíritu. Somos uno en tu Espíritu. Fuerte. Somos uno en tu Espíritu. 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 Dígalo. Somos uno en tu Espíritu. Somos uno en tu Espíritu. Decláralo. Somos uno en tu Espíritu. Sonido del cielo. Eso. Sonido del cielo. 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 Dale ese grito de júbilo. Sigue con las palmas. Te adoramos a ti, Señor. Uno con el Padre, uno con el Hijo y con el Espíritu. Declaramos Y oramos, lo que está en el cielo, lo que hay en su corazón. Otra vez, uno con el Padre, uno con el Hijo y con el Espíritu. Declaramos y oramos lo que está en el cielo, lo que hay en su corazón. Sonido del cielo, sonido del cielo. Decláralo, dígalo. Sonido del cielo, sonido del cielo, sonido del cielo, sonido del cielo. Yo quiero invitarle que en esta hora usted se olvide de todas sus circunstancias, de todos sus problemas. También que se olvide si usted está enfermo, porque este es el momento que vamos a alabar al Rey. Que se escuche tu grito de libertad. Escucho olas de avivamiento descender. 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 Sonido del cielo. Decláralo. Sonido del cielo. Sonido del cielo. Eso es. Solo puedo escuchar. Tú lo puedes escuchar. Sonido del cielo. Dale un grito de alegría, Señor, en esta tarde. A ti te alabamos, Señor. Con alegría y con gozo en el corazón. Vamos a despojarnos de todo quebranto.
corazón de Dios, hablando en un solo idioma y a una sola voz. Espíritu Santo, crea esa unidad aquí, que desde el cielo tu voz se manifieste en mí. Úsame a mí, heme aquí, y que de mi vientre nazca el sonido que quieres tú decir, desatando misterios, secretos y tesoros. En la unidad está el poder, con tu voz con la que oro. ¡Grito de alegría! Él está aquí, su presencia está aquí, su presencia está aquí. Decimos todo. Sonido del cielo, que se escuche. Sonido del cielo, sonido del cielo. Más fuerte, Sonido del cielo, que se escuche. Sonido del cielo, solo puedo escuchar. ¿Cuántos dicen conmigo? Amén. Yo hoy quiero llamar a mi destino. ¿Cuántos quieren llamar a su destino en esta tarde conmigo? El Señor está aquí. ¿Y dónde está el Señor? ¿Hay qué? Hay libertad. Yo nací con propósito, remanente soy. Fuimos escogidos para estos tiempos, transformada en la novia de Dios. Me puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que soy ahora. Nada ni nadie me detendrá. Mi destino ahora, como dice, revela propósito para mí. Estoy llamando a mi destino.
a todos los jóvenes, a toda la iglesia, que pase corriendo para saltar, ya, para cantar Vivo Estás. Las palmas. No está mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación y encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Tú estás no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Más fuerte. Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti soy libre, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Tú vivo estás, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi verdad. En ti soy libre, sé exaltado. En ti soy libre, sé exaltado. Tu amor no se acaba. Tú vivo estás no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi verdad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi verdad. Un fuerte aplauso para el Señor. Más fuerte. ¿Cuántos van a cantar del amor del Señor? ¡Soltando! Me salvaste, me diste vida, claro que sí. Tristeza, entre esa alegría. Tú sanaste todas mis heridas. A ver si hay alguien herido aquí. Y este mundo, tú eres la salida. ¿Cómo dice? Que mi vida salvó, con sangre pagaste por mi rebelión. Ganando.
Cantaremos de tu gran amor, de tu misericordia, Señor. Cantaremos de tu misericordia, Señor. Te damos gloria, te adoraremos, proclamaremos que tú... ¿Cómo dice? ¡Más fuerte! Eres Señor. ¿Cuántos escuchan el estruendo? Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y Punta Alta se alegrará. Dale grito de júbilo si crees. Danzando, yo danzo en el río, danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Santi. Esta parte dice: es mi vida, están brotando, pues inagotable que viene del cielo. Hoy aquí es el río del Señor que nace de su corazón. Ustedes, esta ciudad, yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Grito de alegría, dáselo a él con fuerza. Entre todos decimos ahora: el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Ahí está bien, pero ahora vamos a hacerlo más fuerte. Hay gozo en, soy libre. Y ahora vamos a hacerlo con toda la fuerza. El río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí, está aquí, está aquí. Yo danzo en el
sus lugares. Vamos al momento de la siembra y las primicias, así que todos los que dispusieron en su corazón pueden pasar y vamos a alabar al Señor en esta noche. Amén. Con las palmas. ¿Cuántos están preparados para adorar al Señor en esta tarde? ¿Saben que este es el mejor momento? Porque cada vez que adoro al Señor me hace acordar de dónde me ha rescatado, de dónde me ha sacado. Así que yo le invito a usted a que tome la posición de adoración, que pueda adorar con nosotros.
como antiguos pactos son, tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Él ha sido tú, siempre lo serás. Estás en mi lugar, es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios te adoran. Por todo lo que tú me das, por lo que hiciste en mí. Al huérfano adoptas, completas nuestro ser, y al débil levantas, nos llenas de poder. De blanco me vistes para ser como tú, llenas por tu novia, brillando con tu luz, nuestra libertad, culpa y santidad, con hombre tendrá. Y es por eso que mis labios siempre te alabarán. Cántale a Él. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Díselo con todo tu corazón. Digno eres, Señor, te alabaré, la creación no canto. Eres, Señor, te alabaré, la creación no canto. Eres, Señor, te alabaré. Eres, Señor, y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, siempre te ¿Cuántos labios la alaban en esta noche al Señor? Su gloria está aquí y hay un mover angelical exclusivamente que descendió para ministrarte. No te desconectes de esta gloria. Vamos a seguir adorando.
cielo, que el cielo venga aquí como el cielo, que el cielo venga aquí. Somos provocadores de tu gloria, Padre, tú lo sabes. Somos provocadores, Padre nuestro, en los cielos, tu nombre santo es. Que tu reino venga pronto y tu voluntad también. Aquí como el cielo, que el cielo venga. Aquí como el cielo, que el cielo venga aquí. Que venga aquí. Que venga aquí tu reino de libertad, tu reino de salvación. Que venga tu reino aquí. Estamos sedientos, estamos desesperados por el mover de tu gloria. Oh, que venga tu reino aquí. Te entregamos todo en ese altar, te entregamos todo en ese altar. Dile al Señor, abre tu corazón a su gloria. Amamos tu reino de justicia y establecemos un nivel mayor de tu justicia, de tu poder, de tu gloria en esta noche, en nuestras vidas, en nuestras familias, en este lugar. Oh, que venga tu reino. Es el reino tuyo, el poder tuyo, es la gloria por siempre. Amén. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Porque tuyo, toda mano se levanta y honra su gloria en esta noche. Honramos tu gloria, honramos tu gloria. Es el rey, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre y para siempre. Es el reino, el poder, tuya es la gloria por siempre y para siempre. Es el reino tuyo, el poder tuya. Dile una vez más al Señor, porque es el rey tuyo, tuya es la gloria. Una vez más decimos, es el reino, tuya es la gloria por siempre. Decimos una vez más, es el reino, el poder, tuya es la gloria. Decimos una vez más, es el reino, el poder.
tuya, tuyo, tuya, por siempre, amén. Una vez más decimos, es el reino, el poder, tuya es la gloria por siempre. Damos un aplauso a su gloria, damos un aplauso a tu gloria, te damos gloria a ti. Levanta un grito de júbilo. Quiero invitarte a que pases adelante, a tomar tu lugar y vamos a adorar entre todos al Señor. Lo vamos a hacer con nuestras rodillas en el suelo como hacemos siempre. Pero quiero que esta noche sea una noche especial, que puedan pasar todos los jóvenes aquí, ahora, en este instante, aquellos hermanos que necesitan, que han venido con necesidad, aquel que ha venido enfermo, venga a provocar su sanidad con las rodillas al suelo aquí, adelante. Recién el Señor me decía, decirle a los grandes, a los ancianos, a los adultos, a todos aquellos que necesitan de mí, que vengan a postrarse delante, que lo hagan con el corazón, porque hay una respuesta del cielo para ti, pero está en tus rodillas. ¿Cuántos lo van a hacer? Vamos a adorar entre todos al Señor. Te adoramos a ti, papá. Tu atmósfera ya está, tu libertad ya está aquí. Hoy abrázame, Señor. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración. Asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos. Espíritu, avívanos, te escuche tu voz. Te adoramos a ti, papá. Recibe nuestra adoración con todo el corazón. Tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el único. Tú eres todo lo que nos hace feliz. Dile conmigo. Oh, gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Lo necesitamos. Dile que se abra. Dile que se abra. Dile. Que se abra el cielo.
viviendo aquí es tuyo, papá. Todo lo que estamos sintiendo aquí es tuyo, papá. ¿Por qué no decirte gracias en esta noche? Muévete, Señor. Oh, gran Dios, se abre el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí, venga aquí. Que se abra el cielo. Muévete. Sacude, sacude, sacude este lugar. Tu río de libertad. Vive conmigo. Fluye, fluye, fluye. Como decía Claudia recién, establecemos un nuevo nivel de libertad en esta noche. Quiero levantarme contra toda barrera, contra toda oposición, contra todo aquello que vino contra tu vida. Y hoy me vuelvo en contra de todo aquello que te afligió. Me vuelvo en contra de todo aquello que te ató. Me vuelvo en contra de todo aquello que te enfermó. Declaro libertad, justicia, gozo pleno del Señor en tu vida. ¿Cuántos lo creen en esta noche? ¿Cuántos se animan a desatar la adoración con sus labios? Dale fuerte tu aplauso a Jesús. Él es el único. Mientras tomas tu lugar, recuerda que el Señor te ha traído aquí de la esclavitud. El Señor te ha traído aquí para darte libertad de todas las enfermedades. Por eso qué bueno que es que todos los domingos nos postremos delante de Él. ¿Qué les parece si ahora alabamos con la última canción? Pero recuerda, las victorias se logran de rodillas. ¿Cuántos dicen que sí? Le dan un aplauso al Señor. Su amor es fuerte
el Cordero de Dios. Con las palmas. Y digno Rey que la muerte venció. Dígalo. Digno es el Rey que la muerte venció. Ustedes. Digno es el Cordero de Dios. Digno, gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tu metro. Tu vida diste a mí. Y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste a mí. ¿Por qué? Por lo que hiciste a mí. Alguien que diga amén en esta noche. Alguien que le aplauda fuerte al Señor. Gracias, muchas gracias, papá. Pueden tomar su lugar. Amén. ¡Qué bendición! ¿Cuántos están felices de estar aquí? Otro aplauso a Jesús. ¡Qué alegría, qué bendición que podemos estar en este lugar! No, más fuerte ese aplauso. Parecía un aplauso de tristeza. Uno de gozo, dale. Pueden tomar asiento. Quiero invitar a Débora que esté pasando a mi derecha. Estamos finalizando este año. Bien, que quede la banda. Estamos finalizando este año y bueno, vamos a participar de la Cena del Señor. Tenemos mucho que agradecer a Dios, su presencia, su compañía, su guía, su socorro, todo lo que Él nos permitió hacer para Él, todas las bendiciones, regalos. Pero siempre, por encima de todo, su salvación, la salvación del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Podemos caer en una rutina y a dejar de valorizarlo, y el que deja de valorizar el acto de salvación y redención de Jesús en la cruz es el que está pronto a apartarse, y efectivamente muchos se apartan. Como el que deja de valorar al cónyuge y después se separa porque no soporta, etc. La mayoría de los casos, aunque hay casos insalvables justificados por una separación, la gran mayoría no. La gran mayoría tiene que ver con el pecado, el orgullo, la rebeldía. Y la gran mayoría se puede solucionar. ¿Por qué mencionar esto como un ejemplo? Porque la Biblia usa el noviazgo y el matrimonio como una analogía de la relación de Cristo y de la iglesia. Y Pablo decía, grande es este misterio, pero me refiero, decía Pablo, paráfrasis mía, a Cristo y a la iglesia, cuando mencionó la relación matrimonial. Entonces, aprendemos a revalorizar y entender que hay una salida en Jesús, solución, hablo solución, no curitas, bastones, para la casa, el matrimonio, según Dios, según la palabra de Dios. Así también deberíamos aprender a redescubrir a Jesús de una manera que sea una verdad
permanente, no una moda, no te amo Cristo cuando soy nuevo y te doy la espalda cuando estoy luchado. Te amo Jesús, pero cuando me peleo con mi mujer también me peleo con Cristo. Y hay así, viste, un montón de hombres que le falta poner los pantalones delante de Dios y en la casa. Pero no hablo de machismo, sino de ser verdaderos hombres. Hombres bien plantados ante la vida, hombres bien plantados delante de Cristo. Es lo que necesita la iglesia, es lo que necesita las familias, es lo que necesita la sociedad. Hombres bien plantados. ¿Cuántos dicen hombres bien plantados? Y mujeres bien plantadas. También como mujeres de Dios, como esposa, como guerrera. Pero estamos hablando de Cristo y la iglesia. ¿Y por qué se relaciona? Porque es la Biblia que dice que Jesús es el novio y la iglesia la novia, no soy yo. Y porque un ministerio fuerte se construye con matrimonios fuertes. Un ministerio es tan sólido como los matrimonios que sirven, ¿sabías? Entonces, si vamos a honrar a Cristo, como que está relacionado. Y aunque nunca había usado esta analogía en la Cena del Señor, el Espíritu Santo siempre hace algo nuevo. Quiero proceder en este momento ya a que entremos a esta solemne ceremonia. Vamos a hacer una oración así como están sentados. Y se trata de Jesús. Así que el que está charlando, mirando el celular, es una revelación de su fe o de su falta de fe, o de una fe de niños. Así que acompáñeme sinceramente desde la autenticidad, no desde la rutina. Se trata de Jesús. Cuánto reverencia si ame a Jesús es cuánto de bien te irá en la vida y con el Señor. Si a Jesús no podemos reverenciar, no hay nada que vamos a respetar en esta vida. Pero si a Jesús lo respetamos de tal manera, con tal de que Él pueda cambiarnos, entonces muchas cosas van a cambiar, nuestra vida va a ser diferente, nos va a ir muy bien, pero la meta no es ser felices, la meta es agradar a Dios y la felicidad es el resultado. Los que buscan la felicidad como meta, cuanto más corren, más se le aleja la felicidad, porque están confundidos. La felicidad es el resultado y la amargura es el resultado, no es la causa. Cristo es la causa de todo. ¿Cuántos dicen Cristo es la causa de todo? Acompáñenme en oración para que hagamos una Santa Cena diferente, no rutinaria, sino viva delante de Él. Gracias, Señor. A ti te doy en este momento que podemos acercarnos al final de este año 2022, recordando tu presencia, tu nombre, Jesús, ese nombre que sobrepasa todo, pero poniendo en el centro ese gran acto de amor, de misericordia, ese regalo más grande, Dios, que has entregado a tu Hijo, no siendo nosotros merecedores. Bendecimos tu nombre ahora y evitamos toda distracción, evitamos toda perturbación, Señor, para que realmente sea especial este momento y tú seas lo especial ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leer una porción de la palabra de Dios que todos conocemos, pero si nadie, ¿cuánto dice nadie? Que toma una carta de su madre en los tiempos que se escribían cartas, sobre todo si su madre ya murió. Nadie que tome una carta lo va a decir bla, 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 bla. Si toma la carta va a ser con la mano en el corazón para rememorar a esa madre. Puede ser un padre, ¿no? Pero pareciera que la madre está ahí en el lugar más importante.
Si Cristo espiritualmente está con nosotros, Él murió y Él se fue. Cristo es más que una madre, más que un padre, que un hermano, que un amigo, que un novio, una novia, un hijo, una hija, yerno, nuera. Jesús es más importante que todas las madres juntas y que todos los padres y que todos los hijos del planeta. No hay nada superior con Él. Por eso hoy me niego a leer esta cita como una rutina. Hagámoslo de una manera especial, porque entonces nuestro acercamiento va a ser especial y el del Señor también. Dice, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Dice que primero tenemos que acercarnos nosotros y entonces Él se acerca. ¿Cuánto me acompaña en 1 Corintios? Atentamente, 11:23, decía el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así también tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria de mí. ¿Cuántos dicen en memoria de Jesús? Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Implícitamente está la resurrección, si habla de que Él viene. Al participar del pan y del vino, anunciamos la muerte del Señor. ¿Cuántos repiten conmigo? A participar del pan y del vino, anunciamos la muerte del Señor. Entonces lo que estamos recordando no es a Jesús solamente, sino a Jesús que murió por nosotros. Ese es el recordatorio, que Jesús murió en mi lugar, en tu lugar y en nuestro lugar. Esa es la memoria que hacemos ahora. ¿Cuánto dicen en memoria de Jesús? Vamos en este momento a hacer una oración por los símbolos de su cuerpo y de su sangre. Y bueno, que Débora esté llamando a los líderes que van a estar ministrando la cena, sirviendo, y que también nos guíes en la oración luego. Amén. Voy a invitar a Nelly y a Gabriel que estén pasando. También voy a invitar a Claudia que esté pasando y a Silvana que nos está ayudando también esta noche. Nos ponemos de pie. Todos vamos a hacer esta oración. Quiero que me acompañen, todos cierren sus ojos y vamos a orar juntos. Papá, te damos gracias en esta noche por este hermoso momento. Bendecimos tu nombre, Señor, y levantamos esta adoración y esta oración a ti. Y te damos gracias, papá, por estos símbolos. Señor, gracias, papá, porque podemos participar de la cena del Señor. Gracias, Señor, porque estamos recordando tu muerte, tu sacrificio, lo que hiciste por mí, lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. No lo merecemos, pero nos amaste tanto que diste todo, diste a tu Hijo, a Jesús, para que muera por nosotros, para que derrame su sangre, entregue su cuerpo, para que nosotros seamos limpios de nuestros pecados. Te doy gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento mientras ya los ministros se preparan para servir.
Bueno, a continuación ya comiencen a servir a la banda, a quien toque y a los demás. Todos al recibir la copa y el pan, esperen al momento que todos se hayan servido y luego participamos juntos. Bíblicamente no aparece una regla del bautismo como condición para participar. ¿Por qué invitamos a que participen los bautizados? Porque el que creyó en Jesús testifica con el bautismo, es el testimonio. Según la Biblia, el testimonio de fe es bautizarse. Entonces, si alguien decide bautizarse hoy en este verano y quieres estar firme en el Señor, puedes participar. El que no entiende el nombre de Jesús, dice la Biblia que participa para condenación y juicio. Entonces, si fuera un acto social, decíamos, tomen todos. Quien entiende el nombre de Jesús para salvación, para honrarlo y respetarlo, si no estás bautizado y tienes el anhelo, te invito a hacerlo y también te invito a pasar por las aguas del bautismo. Voy a invitar a la banda que ya participe para luego poder guiarnos en la adoración y los demás esperan. Pueden participar entonces el pan y luego el vino. Los servidores, una vez que terminan de servir, estén volviendo también nuevamente al altar para que también Débora les sirva a ustedes y participemos juntos. Oh,
Aplaude bien fuerte. Gloria a tu nombre, Jesús. Bueno, es en memoria del Señor. Hay una hermosa presencia de Jesús, así que en este momento vamos a participar ya del pan y luego del vino. Bueno, si hay alguien que no le sirvieron y si está decidido, solo levante la mano y un servidor le va a acercar en este momento. Luego de participar, que estén listos ya para cantar Resucitó. Vamos a proceder a participar en memoria del Señor. ¿Cuántos dicen en memoria de Jesús? Los servidores ahora van a pasar a recibir, a recuperar todas las copitas y invito ya a todos a ponerse de pie y vamos a cantar este otro coro que el Señor nos ha regalado. Así que tenemos ya nuestros propios coros para la Cena del Señor. Vamos a cantar entre todos ese coro que se titula Resucitó. Y fue por mí
Fuerte el aplauso a Jesús. Fuerte ese aplauso. No detenga tu aplauso. Seguimos aplaudiendo a Jesús. Sigue aplaudiendo un momento más. Sigue aplaudiendo, sigue aplaudiendo. Gloria a Dios, aleluya. Pueden tomar asiento. Gracias, Débora. La banda también puede ocupar sus lugares. Dios nos dio una cena del Señor diferente. Yo quiero compartir la palabra y antes de ello quiero tomar dos testimonios. Quiero invitar a nuestro hermano López que esté pasando y Graciela que estén pasando aquí a mi izquierda. Yo había pasado para hacer la ceremonia similar como hacemos siempre. Y cuando arranco a hablar, me escucho a mí sorprendido que arranqué con la analogía del matrimonio. Y cuando estamos cantando la adoración, dije, bueno, terminan los servidores de llegar y voy a parar el coro. Y el Espíritu de Dios me dice, sin apuro, es especial en memoria de mí, me decía el Señor. Bueno, quiero tomar dos testimonios en el orden que los recibí. Hace varias semanas nuestro hermano me compartió una experiencia que en el momento no tuve luz y le dije, qué lindo, siempre es bueno, y dije, voy a orar. Contanos qué es lo que había pasado. Y después, semanas después, recién el Señor me da la interpretación. Que Dios te bendiga. Contanos qué pasó en ese momento de la adoración. Fue más o menos por el 1 de octubre, día martes, en la adoración. Estábamos prácticamente todo lo que podían ponerse de rodilla, porque estábamos adorando de esa manera. Y bueno, al finalizar sentí una voz clara. Yo no vi nada, simplemente sentí la voz que decía que en una espada estaban con un solo filo. Y bueno, lo sentí así, lo tuve todo el tiempo hasta que yo pensé que era nada más que... no sé, porque yo lo único que conozco es que la espada del Señor tiene doble filo. Entonces estaba con eso y le comenté a mi señora y mi señora me dice, comentáselo al apóstol, a lo mejor por ahí. Y bueno, se lo comenté y bueno, usted después me contestó que lo iba a poner en oración y bueno, pasó eso. La verdad que sinceramente, la primera vez que yo escucho que fue audible la voz del Señor. Para mí, ¿no? Bueno, una experiencia impresionante, muy valiosa y nada común. ¿Omitiste un detalle o yo lo entendí mal? Porque los testimonios deben ser verídicos y sin achicar, sin exagerar. Cuando escuchaste esa voz que te dijo que la espada tenía un solo filo, ¿eso fue todo? ¿O que Dios hablaba que iba a afilar? Estaba afilando un lado. Un solo lugar. Tenía Sí. una espada de un filo. Sí, sí. Bueno, amén. ¿Saben? Pasó, no sé si como un mes, no sé si menos, más de un mes. Eso fue entonces como 2 meses atrás. 2 meses, 2 meses y medio casi ya. Como un mes después, Dios me habla clarito que se trataba de que Dios estaba hablando, le habló al hermano sobre el ministerio de la palabra que Dios había puesto en mí
que todo lo bueno que estaba haciendo era solo con un filo. O sea, bueno, pero faltando el otro filo. Entonces, y que algo que Dios iba a aumentar. Pasó Apex. Pasó Apex y cuando inició la nueva serie, el Espíritu Santo me dijo que comenzaba a afilar el segundo filo de la espada, ¿no? Bueno, en eso hermoso que tenía es como interpretar como que tenía un 50% y que Dios necesitaba llevar a más, ¿no? Y bueno, ese es el testimonio, que Dios tiene más revelación, que va a traer más revelación y que la espada que se mueva aquí sea de doble filo y no solamente de un filo. ¿Cuántos dicen amén y aplauden al Señor? Bueno, te liberamos para volver a tu lugar. Concluyó tu testimonio, Graciela. También que puedas compartir ese testimonio que me habías contado. Bueno, ellos me contaron el testimonio y me pareció excelente que lo compartieran porque es edificante para todos nosotros, también para mí. Graciela, Dios te bendiga. Compartirnos esa experiencia que me contaste. Amén. Bueno, para iniciar, hoy el Señor me trajo a memoria algo que había notado. ¿Se acuerda cuando usted habló de los diezmos, de las primicias, que patrón había comentado su testimonio? Sus palabras que Dios le dio fue: se viene un tiempo para todos, se viene un tiempo para todos que lo va a vivir el que lo cree, y el que no lo cree se lo va a perder, porque se recibe y no por vista. Después usted dijo: entre 3 y 5 emprendimientos nuevos Dios trae de aquí a fin de año. Y lo que yo quiero contar es el emprendimiento que Dios me dio en sueños. Yo tuve un sueño, el Señor me dictó todo lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacer. Y quería compartir con ustedes, que son mi familia. Hoy lanzo mi nuevo emprendimiento, Fusión Fresh, así se llama. Se trata de frutas congeladas para batidos y hielos para tererés, hielos saborizados para tererés. Así que sé que acá tengo todos mis clientes y yo digo: Señor, ¿cómo voy a hacer? Si yo no sé nada de esto, pero esto viene tomado de la mano, por eso se llama fusión. Porque Dios había requerido en mí que yo tenía que cuidar mi salud, empezar a cuidarme. Y a raíz de eso el Señor me da el sueño, me dicta las combinaciones, porque yo no tenía nada, no sabía cómo hacer. Y a partir de ahí fui investigando y bueno, así que oficialmente está lanzado hoy. Mañana saldrá en las redes, ya comienzo a trabajar. Pero eso no es todo. El miércoles recibo una noticia que recibo un incentivo de 230.000 pesos para mi emprendimiento. Y eso lo hace el Señor. Impresionante. Pregunta, ¿ese sueño, esa experiencia fue antes de esa palabra o luego? No, ese sueño fue exactamente una semana después de la palabra, cuando usted nos hizo comprometernos también, una semana después. Bueno, eso no lo sabía y me entero ahora, así que un aplauso al Señor y al poder de una palabra que viene del corazón de Dios. Sí. Y no solo eso, en ese sueño el Señor me dice que esto es el principio, pero para visión del reino. Hay varias ideas innovadoras para varios emprendimientos de visión del reino, no solo para mí. ¿Y se acuerda cuando Cacho Ove fue a almorzar a casa con usted? Que dijo exactamente lo mismo. Se vienen ideas innovadoras y para emprendimientos de visión del reino. Lo recuerdo, claro que sí. Él decía, la creatividad es hacer algo nuevo, pero innovar, decía, es tomar algo que ya está y llevarlo a otro nivel, es renovarlo, mejorarlo, perfeccionarlo. Y me impactó mucho porque nunca había visto claramente la diferencia entre ambos. Así que, bueno, agradecido a Dios, feliz. Graciela. A vos.
Nos ponemos de pie para aplaudir al Señor, porque esto viene de Dios. Un grito de júbilo. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Fue cuando comencé a traer esta serie que el Espíritu de Dios me habló. Creo que fue el día que hablé, pocas semanas atrás, cuando hablé ¿dónde está el arca? El Espíritu de Dios me trajo nuevamente eso que Dios me había dado la interpretación como un mes atrás y me dijo, hoy comienzo a poner filo, el filo que faltaba en el segundo filo en tu espada. Entonces, yo quiero decirle que en esta serie no es un sentimiento, es una realidad. Veo una mayor iluminación y estoy asombrado de todo lo que estoy aprendiendo y quiero compartir en esta noche la palabra que he llamado el arca revelada. ¿Cuántos dicen el arca revelada? Y quiero comenzar en Éxodo 25:8. Van a escuchar algunas cosas que yo ya lo mencioné en esa serie que se hizo luego este libro que salió en Apex, pero luego vamos a introducir en áreas que no lo hemos visto nunca. Y tema tras tema va a ir profundizando mucho más, muchísimo más. Éxodo 25:8 nos habla de que Dios quiere un santuario para Él. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Repitan conmigo en alta voz. Léanlo en la pantalla. 1, 2 y 3. Vamos de nuevo, a ver más fuerte. 1, 2, 3. Gracias. Habitaré en medio de ellos. Está hablando del pueblo de Dios. En ese momento estaba hablando de los hebreos. El significado espiritual ahora es para nosotros. El Señor quiere habitar con su pueblo y el Señor quiere habitar en medio de su pueblo. Porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor. ¿Cuántos repiten conmigo? Habitar con el pueblo y habitar en medio del pueblo. Es como que Jesús estuviera sentado en esta silla, en medio del pueblo, o aquella, o esta silla acá de la punta. Si efectivamente Jesús estuviera sentado al lado de alguno de ustedes y ni te enteraste, porque Dios es fiel y no falla su palabra, quiere habitar en medio del pueblo. ¿Cuántos dicen Él quiere habitar en medio nuestro? Fuerte el aplauso. Y cuando hablaba de ese santuario, estaba hablando del tabernáculo, lo que le llamamos tabernáculo de Moisés. Síganme conmigo, tabernáculo de Moisés. Éxodo 25:9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de los utensilios, así lo harás. Moisés debía hacer un santuario y debía hacerlo según un diseño. El tabernáculo tenía un diseño y todos los utensilios sagrados también, cada uno tenía su propio diseño. ¿Cuántos dicen fuerte? El santuario tenía un diseño. ¿Saben cuántos meses me caminaba solo acá adentro, orando, mirando, consultando, presentándole ideas? Escuché muchas ideas, también le presenté a Dios, no solo las mías.
Uno es que el púlpito sea allá, otro que el púlpito sea de aquel lado, era lo más natural, obvio, porque acá había entradas para el baño y parecía, bueno, el lugar en ese momento más feo, y había un puente que estorbaba en vez de ayudar, ¿no? Entonces, después de aproximadamente por lo menos 3 meses, algo comenzó a tomar forma. Y pensaba uno y no me cerraba y no sabía por qué y tampoco tenía la idea, y pensaba si fuera aquí, no me cerraba, y miraba a este lado y decía, ¿y qué hago con ese portón para el baño? Y miraba y un diseño fue descendiendo. Lo más pintoresco, lo más impactante, que lo que luego quedó definido como lo ven ahora, 2 años antes, Mariam, la hija de Pablo, que está en Ushuaia, ella dibujó un día este formato. Es aproximado con su habilidad de niña, dibujó este santuario y dibujó un cuadrado y dibujó a músicos de pie, y bueno, lo que tomó forma ya tenía forma anticipadamente en el corazón de Dios. Así que puedo decirles con seguridad y sin presunción que la forma de este santuario, totalmente diferente a lo que hubiéramos pensado, nació en el corazón de Dios. Como es este santuario, así lo quiso el Señor. ¿Quién aplaude al Señor ahora? Repasando definiciones, tomé en este caso definiciones de diccionarios teológicos de teología, y una definición de tabernáculo dice textual: el tabernáculo era una tienda o rústico templo sagrado destinado a servir de morada a Dios. Por ello Dios dio a los israelitas el diseño o instrucciones exactas para su construcción y dotación. Y como estamos meditando respecto al Arca del Pacto, en esta serie no entramos a profundizar en todos los utensilios sagrados, pero sí en lo central del tabernáculo. ¿Cuántos dicen lo central? ¿Cuántos dicen de nuevo lo central? Y lo más importante. Por encima de la importancia del tabernáculo, por encima de la importancia del atrio exterior, aún por encima del lugar santo, y fíjate, no se distraigan por alguna inquietud de algunos niños, aún por encima de la importancia del lugar santísimo. ¿Cuánto dicen lugar santísimo? Pues si no, algunos creerán que es todo igual. No, por encima. ¿Cuánto dicen por encima? Hay una diferencia entre el templo y quien habita el templo. Hay una gran diferencia, como de acá al cielo, entre el templo y quien lo habita. Entonces, por encima del patio exterior, por encima del lugar santo, donde estaba el candelabro, la mesa de la proposición, y por encima aún del lugar santísimo, y por encima de los querubines que estaban, por ejemplo, en el templo de Salomón del 5 metros, por encima de todo, en importancia, estaba el arca del pacto, la morada de Dios en la tierra. ¿Cuánto dicen el arca del pacto? Lo más importante del templo, donde Dios moraba para encontrarse con su pueblo. Fuerte el aplauso ahora. El arca del pacto, otra definición de un diccionario de teología, dice: el arca era un cofre de madera de 112 centímetros y medio, traducido a nuestra medida, 112 centímetros y medio de largo y 67 centímetros y medio de ancho y alto. Simbolizaba la presencia de Dios, el lugar donde Dios se reuniría
y hablaría con Moisés. Era también un lugar de encuentro de Dios y Moisés. Repitan conmigo, un lugar de encuentro de Dios y Moisés. Y había mencionado en la semana pasada, en la adoración, y quiero mencionar ahora 24 formas diferentes de cómo la Biblia llama al arca. 24 formas, présteme atención. 1, arca. 2, arca santa. Hay todas citas bíblicas de esto, que hoy no la mencionamos. 3, arca de tu poder, textual, como está en la Reina Valera 1960. No usé otras versiones que menciona arca de la alianza o del convenio. 4, arca de Jehová. 5º nombre, arca de Jehová, Señor de toda la tierra. 6, arca de Jehová, vuestro Dios. 7, arca de Jehová, el Señor. 8, arca de Jehová, Dios. 9, arca de Jehová, Dios de Israel. 10, arca de Dios. 11, arca del testimonio. 12, arca del pacto. 13, arca del pacto de Jehová. 14, arca del pacto de Jehová vuestro Dios. 15, arca del pacto del Señor de toda la tierra. ¿Cuántos siguen atentos? 16, arca del pacto de Dios. 17, arca del pacto de Jehová de los ejércitos. 18, arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Este es el nombre más largo e impresionante. Y tiene un significado que una predicación no alcanzaría de explicar solo ese nombre. Les digo de nuevo, el nombre 18 dice, arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. 19, arca de Jehová Dios que mora entre los querubines. Por si alguno no vio que había querubines en el arca del pacto, ¿no? 20, arca de nuestro Dios. 21, arca del Dios de Israel. 22, arca de madera, así lo menciona en una cita, en otra, arca de madera de acacia. Y 24, arca de su pacto. 2 veces 12. Hablando del trono de Dios y su gobierno. Esto no es casualidad, esto se llama énfasis. Iglesia amada, Dios por la palabra está mostrando un énfasis. Cuando Él da 24 nombres del arca de su presencia, está hablando de énfasis divino. Así que fuerte el aplauso en reconocimiento al arca de su trono. ¿Quién da un grito de júbilo? Y pasamos a leer la descripción bíblica del arca con algunas pequeñas acotaciones y la introducción. ¿Dónde está el arca? ¿Por qué un arca? Que fue el domingo pasado y que para mí fue impresionante, y lo que me quedó grabado, que un gran desafío provoca una gran demanda que provoca una gran manifestación de un Dios sobrenatural. Y escuché a varios que seguían meditando de esto. Y la palabra de hoy, el arca revelada, solamente introducen algo más profundo que va a enfocarse recién a partir del domingo que viene. Imaginaste si estos 3 son como la introducción, que es lo que vendrá del arca. Ya lo vimos varias veces en esa serie sobre ángeles de gloria. ¿Y cuánto hay entonces? ¿Qué es todo lo que no vimos en esa serie?
Es increíble, es increíble. Como decimos erróneamente, no lo puedo creer. Walter, mi amigo, y dice, sí, lo puedo creer. Entonces, estoy asombrado en lo que estoy viviendo y espero que en ustedes provoque lo mismo. Vamos entonces a Éxodo 37 del 10 al 16 y luego de este pasaje vamos a ir entrando, aunque de manera rápida, a la parte más impactante de esta palabra, que ya empieza a echar luz y una poderosa iluminación y revelación. Hay una descripción que Dios mismo la da a Moisés en el monte Sinaí, en esa experiencia de la manifestación de Dios de manera omnipotente y sobrenatural, con truenos, relámpagos, humo, temblor y una voz como de trompeta que generaba terror en el pueblo. Y él dicta los 10 mandamientos y lo escribe con su dedo en las 2 tablas de piedra. Bueno, luego de diferentes leyes de la esclavitud, leyes para casos de violencia, de asesinato, para cuestiones financieras, deudas, etc., Dios habla de que quería un santuario. Todo esto fue en el monte Sinaí. ¿Cuánto dicen en el monte Sinaí? En un encuentro con Dios y un encuentro con la gloria de Dios. Fue allí que Dios, desde su misma gloria, pide este santuario y pide la confección del arca. Y dice así, habla de un arca de madera cubierta de oro. Éxodo 25:10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. El cofre estaba cubierto. Bueno, ahí da las medidas, ¿no? Y luego habla que debía estar cubierto de oro por dentro y por fuera. En el versículo 11 dice, y la cubrirás de oro puro, por dentro y por fuera, y harás de ella una cornisa de oro alrededor. Entonces este cofre de madera de acacia debía ser cubierto de oro por dentro y por fuera. ¿Cuánto dicen cubierto de oro? Por dentro y por fuera. Y la recomendación, oro puro. Oro puro. El oro de 18 quilates tiene una pequeña aleación de otro metal, por ejemplo, y le da más dureza y consistencia. El oro puro es solo el de 24 quilates, el único oro puro. Si no es de 24, cualquier oro tiene aleación, tiene mezclas. Lo hace más duro y más barato para el vendedor y da más margen de ganancia. El oro de 24 quilates, dicen los especialistas, los químicos, que tiene 99,99 de pureza. O sea, podríamos redondearla en 100%. Y luego continúa la palabra de Dios y habla de que el cofre debía tener 4 anillos de oro, 2 en cada punta. Fundirás para ello 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Luego pide 2 varas de madera recubiertas de oro, que servían para trasladar el arca sin tocarla. Uno de los secretos es que nadie debía tocar el arca. Y dice así la palabra, y harás unas varas, o sea, plural 2, harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellos. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Estas varas de madera cubierta con oro, el arca todo estaba recubierto de oro. Perdón la expresión, pero para que se entienda rápidamente, similar como un palo de escoba, en el sentido de grosor, redondez y largo, ¿no?
es similar a un palo de escoba, entonces se introducía en los dos aros. Próximo vamos a acompañar con imágenes de todo esto cuando profundicemos. Una vara de un lado y una vara del otro. Nunca debía quitarse la vara. ¿Cuánto dicen nunca debía quitarse? Siempre debía estar listo para transportarla si fuera necesario. Si había que transportarla de urgencia y dirían, el sacerdote, ¿dónde están las varas? No la encuentro. Sumo sacerdote, pero te dije que ponga en aquel lugar. Es que no la encuentro, no está allí. Ay, bendito Dios, y le da un taque y se muere el sumo sacerdote. No, siempre estaba puesta. El arca siempre estaba lista. El arca siempre estaba en su lugar y siempre estaba lista. Repitan conmigo, el arca siempre estaba en el lugar adecuado y siempre lista para ser transformada. Aquí ya estamos viendo detalles que nunca lo habíamos visto aquí. Avanzamos en la descripción del arca del pacto. Debía ser una tapa de oro para el arca del pacto. Y harás un propiciatorio de oro fino. Repitan, oro fino. Cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Las mismas medidas en centímetros que les dije hoy. Entonces, aquí vemos lo primero, que no era madera recubierta de oro. Aquí vemos el primer elemento del arca, que era oro puro. Repitan conmigo, la tapa no era madera recubierta de oro, sino de puro oro. No sé cuántos kilos tendrías, porque esta tapa era toda de oro y todo el espesor era macizo, el equivalente de varios lingotes de oro. Probablemente un solo lingote de hoy en día tiene 12 kilos. Un lingote no es 1 kilo de oro. Un lingote tiene 12 kilos. Y su valor, cada gramo en dólares. Están como creo que $60 ahora. Cada gramo. Imagínate la millonada de un lingote. ¿Cuántos millones había solo en el arca? Todavía no he hecho esa cuenta. Y luego Dios pide que el arca simbólicamente esté custodiada por ángeles. Esto lo dice en el 25, versículos 18 y 19. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hará los querubines en sus 2 altares. Aquí el segundo elemento sin madera y de oro puro. ¿Cuánto dicen de oro puro? Los querubines. Y nos habla de que los querubines tenían las alas abiertas cubriendo el propiciatorio. Dice, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio. O sea, lo representamos, ¿no? Una vez le hice cansar a 2 querubines. ¿Se acuerdan algunos? Arrodillados, con las alitas abiertas y mirando, enfrentados. Tenemos los 2 elementos, la tapa de oro, los querubines de oro. Entonces, lo que era el templo, que recibía al que habita el templo, veíamos telas, bañados de oro, adornos, el mismo arca. Lo que recibe a Dios es madera con oro, pero lo que tiene con Dios, que ver con Dios y su gloria, es de oro puro. ¿Cuántos dicen tapa y querubines tiene que ver con Dios y su mundo? No hay madera en él.
solamente oro. El oro es una representación de Dios y de su mundo angelical. Así que fuerte el aplauso en esta noche y aplaudan por lo que les voy a decir ahora. ¿Por qué la tapa de oro? ¿Cuántos dicen tapa de oro? Porque el acceso a lo que está dentro se encarga solo Dios, no el hombre. El acceso a la ley, el acceso a la vara, el acceso al pan, Dios se encarga quién puede acceder y quién no. Hay un custodio divino. Repitan conmigo, custodio divino. Que puede traer respuesta porque algunos entienden la palabra y porque otros no la entienden. Présteme atención porque ya estoy soltando revelación en la misma previa de esta serie. Dios decide quién recibe iluminación y quién no. Porque uno entiende, luego duda, otro entiende y se afirma, otro nunca entiende, no cree, y otro no entiende y despotrica. ¿Cuántos digan misterios? Aunque hay responsabilidad humana en el creer y no creer, está nuestra responsabilidad en la sumisión o no a Dios. Tiene que ver con misterios del mundo de Dios que legisla Él. Él legisla y cuida su mundo, porque la ley representa las leyes de Dios. Estoy mencionándote unas cosas que vamos a profundizar en la próxima. En su mundo, Él legisla. En su mundo rigen sus leyes, no las de este mundo ni las nuestras. En su mundo, Él es la fuente de vida. Y en su mundo hay eternidad. Por eso el pan que en el desierto al otro día estaba podrido, pero el maná dentro del arca nunca se pudrió. Había un ambiente del cielo diferente. ¿Cuántos están atentos y ya están captando la palabra y dicen amén? Aplauden al Señor en esta noche, aplaudan a la verdad de Dios, a su palabra. En el cierre, que es lo más impactante que recibí, lo recibí esta mañana corriendo aquí enfrente, en el sendero Mariposas, ahí viniendo y volviendo entre las 8 y las 9, recibí cosas que dije, wow. Después llegar y me iba a bañar y iba a salir, iba a ir a una invitación que me hicieron. Y cuando el Señor llegó me dijo, no, te quedas. Y bueno, ahí estuvimos meditando un momento más. ¿Cuántos siguen atentos? Los que están en la luna y los lunáticos digan, amén. Están todos atentos, dale un fuerte aplauso. La tapa o propiciatorio, porque propicia, era la tapa donde el sacerdote venía con aceite, con sangre del animal que moría por los pecados del pueblo. Y él venía y derramaba, parte de la sangre era frente del arca y otra parte de la sangre era derramada en la tapa. La redención era uno de los secretos para acceder al arca. La sangre y la redención por fe en esta sangre permitía que el pueblo acceda a la gloria de Dios, solamente por fe en Dios y por fe en la redención que Dios había provisto. ¿Cuántos me siguen ahora? ¿Están comprendiendo? Entonces, esto, algunos se van dando cuenta. ¿Por qué algunos no entienden la Biblia? ¿Porque no creen en Jesús?
Y otros dicen, sí, yo creo en Jesús, pero no acepta la redención. Porque aceptar la redención no es decir, gracias porque moriste por mí solamente. Para ser redimidos, tenemos que reconocer nuestra se me trabó el término. Que somos pecadores. Tenemos que reconocernos pecadores. Si alguien dice, creo en Jesús y no se reconoce, no hay contacto con la sangre, no hay redención y por eso no podrá ser iluminado. Por eso no habrá revelación y comprensión, porque cuando alguien dice, no me arrepiento, no hay contacto con la sangre. Dios va a velar que ese regalo para ti no llegue. Que esos secretos estén guardados lejos de ti. Solo la redención, el contacto con la sangre, permitía que Dios mismo diera acceso a su pueblo a la redención y a todos los beneficios de su presencia y de su gloria. ¿Cuántos repiten conmigo? Solo el arrepentimiento nos lleva al contacto con la sangre que nos redime para recibir los regalos de su gloria. Aplaude fuerte ahora, aplaude fuerte, aplaude ahora, aplaude. Aplaude, da grito de júbilo. En esto hago roces o menciones de lo que viene. Esto responde todas las preguntas del que entra y del que no entra. Todo lo demás está relacionado con esto. Todo lo demás está relacionado con esto. Avanzamos en la descripción. Y luego habla de esta tapa para el cofre y dice 25-21, y pondrás el propiciatorio, o sea la tapa, encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Es lo que yo acabo de hablar y con algunas explicaciones. Y la última cita de la descripción, Éxodo 25-22, dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del pacto, el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Cuántos dicen amén? La última descripción es que Dios hablaría desde el arca. Desde el arca Dios hablaría con Moisés. Desde el arca Dios hablaría para el pueblo. ¿Cómo funcionaba esto? El mensaje para el pueblo, Dios hablaba desde el arca, en medio de los querubines, le hablaba a Moisés para el pueblo. Entonces salía luego del lugar santísimo Moisés y transmitía o predicaba, podríamos decir, todo el mensaje divino a toda la nación. Él salía a comunicar, a declarar lo que había escuchado cara a cara en la mismísima presencia de Dios. ¿Quién aplaude fuerte al Señor ahora? Bueno, paso por alto más de 10 comentarios de este texto porque los fui intercalando ya varios de ellos. Quiero expresar algunas cosas muy impresionantes de los materiales del arca. El Espíritu de Dios me dijo, investiga la madera de acacia, investiga este árbol de acacia y que investigara también respecto al oro. ¿Cuántos me siguen ahora en esta tarde? La acacia, voy a mencionar características sobresalientes. La acacia florece en mayo. Lo primero que pensé que este ministerio
hizo su primer culto en el templo un 1 de mayo. Así que otra de las cosas que Dios preparó y yo no lo sabía. El árbol de acacia tiene hermosas y elegantes flores de diferentes colores según su especie. Esto es asombroso. Existen más de 2000 variedades de acacia, más de 2000 especies diferentes. Primero piensen en la diversidad que hay respecto a la acacia. Es todo un mundo respecto a árboles. Necesitan espacio para crecer porque dan un gran follaje y muy buena sombra. Todo esto tiene significados espirituales. No voy a estar explicándolo hoy, pero a algunos como que ya le va a ir cayendo la ficha, ¿no? ¿Por qué dijo de acacia y no de cedro? Por decir cualquier otra especie. ¿Cuántos dicen por qué Dios quiso la acacia para el arca del pacto? Crecen fácilmente y con mayor rapidez que todos los demás árboles y especies. La acacia es lo que crece más rápido. Así que la primer señal de donde está la gloria de Dios trae un crecimiento sobresaliente. En la medida que crece su gloria y hay niveles de gloria, se acelera el crecimiento. ¿Cuántos dicen gloria de Dios y crecimiento? Van juntos. Un aplauso, dale. Estas 2000 especies crecen en climas cálidos y tropicales con abundante sol. Un requisito para la acacia en sus 2000 especies es que haya abundante sol y calidez. Eso ya nos habla una figura de que fuimos diseñados para habitar en el calor de su presencia, porque el sol es uno de los símbolos de nuestro Dios. El sol de justicia es uno de los símbolos de Dios. ¿Qué más dice de la acacia? Hay solo 2 variedades que soportan el clima frío y el frío extremo. Solo 2 de 2000. La acacia mimosa es la más buscada. Fíjate el nombre. La acacia mimosa es la más buscada por 2 razones. Vive 30 años y crece 12 metros. Fíjate la cifra. 30 habla del inicio del misterio del sacerdote, del misterio de Jesús, y 12 tribus, apóstoles, y el número de gobierno, de liderazgo. Así que la acacia está llena de símbolos de Dios y del mundo de Dios. ¿Quién aplaude de nuevo al Señor? Por sus flores y su capacidad de fijar el terreno es usada en jardines. Sirve para fabricar perfumes, pegamentos, plaguicidas, produce goma arábiga que permite cicatrizar heridas. La goma arábiga se usa para golosinas, tinturas, medicamentos. O sea, con la acacia podés hacer desde golosina, remedio, veneno, de todo. Uno de los mejores tratamientos para suavizar la piel dice que es la acacia. Y bueno, acá mencionan cualquier otra cosa menos la acacia. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Acacia para mi cutis. ¿Cuántas dicen? Faltaría que alguien fabrique una crema de rejuvenecimiento con materia prima de acacia. No sé si estoy diciendo ironía, un chiste sin gracia o la semilla para un emprendimiento acá.
Las hojas y la flor se usa para la medicina, así que tiene muchas propiedades curativas. Tengo una lista larguísima de todos los tratamientos de distintas enfermedades que no la voy a leer. Es increíble la lista, no solamente la piel, sino tratamientos de órganos, de distintos órganos, distintas enfermedades. Bueno, es una cosa asombrosa. Otras cualidades, una lista larguísima que voy a leer solo algunas. Mencioné el rápido crecimiento, la sombra, crean un ambiente fresco y agradable. ¿Cuántos dicen, esto es impresionante? La acacia sirve para recuperar suelos dañados, suelos estériles, o en el caso sin remedio de suelos dañados con los químicos de la minería. La acacia sana la tierra que estaba tóxica, venenosa y enferma y estéril, tiene poderes de regeneración y bueno, esto se dan cuenta que es lo que Dios hace en personas, familias, regiones estériles donde no había más esperanza. Dios sana, restaura, recupera. Así que un símbolo que Dios nos dio para aplaudir a Dios, porque todo lo que Dios hace enseña. Y quiero llegar a la parte más impactante respecto al oro. Lo tengo más resumido, no menos impactante, porque la madera representa la humanidad, lo humano, nos representa a nosotros. Y el oro es una representación de lo divino. Me llamó poderosamente la atención una definición secular que dice que el oro es un símbolo de las deidades, porque es el color de los dioses. Y yo pensé, este idólatra, si no se arrepiente, ¿a dónde se va? Pero mi Dios, el único Dios, sí, cuando se aparece a Ezequiel, dice que su color lo menciona como el bronce refulgente y que es un amarillo brillante. Él dice como bronce, no dice que era bronce. Entonces, efectivamente decía, sí, Dios cuando se mostró en gloria, como lleno de fuego, se mostró de un amarillo muy brillante y pulido, similar al oro puro. Por eso Dios se identifica con el oro, por eso el arca tiene oro, por eso el templo de Salomón estaba cubierto todo con oro. Más de 600 talentos de oro, equivalente a más de 20 toneladas de oro, 20.500 kilos de oro tenía el templo de Salomón. No hay otro templo en la historia, dije tiempo atrás, ni lo hay ni habrá un templo tan caro como el que hizo el pueblo de Israel, porque es un Dios de gloria. ¿Quién aplaude a nuestro Dios de gloria? ¿Por qué respecto al oro, que habla de Dios, lo resumo? Porque todo lo que viene se va a tratar con eso, principalmente de esto. Escúchame respecto al oro, es un elemento químico y su nombre es Au. ¿Cuántos dicen Au? Parecido como alguno cuando se aprieta el dedo, le pellizcan, le duele y dicen Au. ¿Cuántos dicen de nuevo Au? Y este nombre Au es un nombre latín que significa amanecer radiante. Es increíble. Gente no creyente pusieron este nombre
al nombre químico del oro, Au, que significa amanecer radiante, que es el símbolo de la gloria de Dios que trae un nuevo amanecer en nuestras vidas, un nuevo amanecer radiante. Así que el oro, no saben los químicos y los que tienen joyería que su nombre científico habla de Dios y de la gloria de Dios. Otro aplauso, dale. Voy a resumir las características del oro y piensen si todo lo que voy a mencionar del oro, de este material, de este metal pesado, de sus cualidades, si no son las cualidades de Dios. Présteme atención, haga una comparación rápida. La primer cualidad que le hace tan valiosa al oro es que es resistente a la corrosión. No se oxida, no se corrompe, no la oxida el agua que oxida el hierro y otros metales, no la oxida el agua de mar. El oro no se corrompe, y así es el carácter de Dios. Él no se corrompe, su carácter es fiel y permanente. No solo es santo, es 3 veces santo, porque en Dios no hay corrupción. El oro en estado puro no cambia en el fuego. Y esto, ¿cuánto dicen asombroso? El oro puro es comestible. ¿Se puede comer oro? ¿Quién lo va a comer? Con lo que vale, ¿no? No tiene efectos dañinos al cuerpo. Ahora entiendo a ese loco chef. Vi una vez de paso y no di bolilla, pero me acuerdo que una vez vi un chef muy fino haciendo no sé qué manjar para gente importante y rica, que lo bañaba con una capita de oro y no sé qué comida, era todo brillante y decían, ¿oro y se lo van a comer? ¿Cuántos repiten, el oro no intoxica y no se conocen daños para el cuerpo? Entonces, esto es un símbolo de la gloria de Dios. Seguimos, ya quiero predicarme cada punto, mira. Es un metal muy blando y maleable, es el metal más blando de todo, es su ductibilidad, su capacidad para ser moldeado, para ser modelado con facilidad. Y es conductor de la electricidad. Todo esto tiene significados. Los usos del oro, joyería como un símbolo de distinción, uso monetario como inversión segura, y un uso industrial en diversos ramos. Pero ¿cuántos responden y dicen fuerte lo más sorprendente? Estuve investigando un poco, se me fue el nombre de los oficios, pero iba a decir arqueología, pero es otro. No lo anoté aquí. Bueno, la gente de ciencia que estudió dicen que el oro nativamente no es de la tierra. Présteme atención. Dicen que en la etapa de formación del planeta, dicen que el oro vino de las estrellas a través de los impactos de meteoritos y otros. Del espacio vino el oro. Y sabemos que rara vez vemos una noticia, un video viral o una noticia en los medios donde algún meteorito llegue a impactar la Tierra. La gran mayoría de los pequeños meteoritos entran a la atmósfera, se encienden en fuego, se pulverizan y caen en forma de polvo. Continuamente, todos los días del año. Continuamente hay polvo de estrellas que cae del cielo a la tierra. ¿Cuántos dicen conmigo polvo de estrellas? Suena asombroso, suena de ficción,
suena poético, suena increíble. Pero yo te quiero decir esto. ¿Qué más? ¿Dónde está el oro? Cuando pregunté ¿dónde está el arca? Ahora pregunto ¿dónde está el oro? ¿Cuántos dicen ¿dónde está el oro? No, ¿dónde está el loro? Yo tengo una lora, ¿no? 1, 2, en realidad hasta 3. Hay momentos de Débora está súper callada y cuando arranca, no sé en qué momento respira. Quieren lo mismo, pero es acelerada. Parece que pone nitrógeno, quinta, sexta. Y Misa es más introvertido, callado, pero cuando arranca, atendele. Y es como un punto medio entre la hermana y la mamá. Se acelera un poco y te insiste que le escuche, que le mire y que le preste atención. Ahora me acordé, estamos hablando del oro. ¿Saben dónde está el oro? ¿Cuántos dicen dónde está el oro? En todas partes. Le decía sorprendente. Está en el agua de los ríos, en el agua de los mares, en el agua del océano, en muy pequeña proporción. ¿Saben qué más? Está en la tierra de todo el planeta. Cuando algunos ya lo sabían, pero yo me enteré esto hoy y quedé tan sorprendido. Así que cuando tomas agua, a veces no solamente tiene cloro, por ahí nos tragamos a unos átomos de oro sin saberlo. ¿Quién aplaude al Señor? Que alguno hasta se tomó un poco de oro sin comprarlo. Entonces, hay oro en el agua, hay oro en la tierra, hay oro en los meteoritos, y como eso se pulveriza en el aire y va cayendo, o sea, hay polvo de oro en pequeñas cantidades también en el aire. Tenemos oro en los 4 elementos principales de la creación de Dios: agua, tierra y aire. No mencioné fuego, que es lo que mencionan los brujos, ¿no? Fuego ya es una actividad del hombre. Repitan conmigo: agua, tierra y aire tienen el oro que Dios ha creado, que han caído desde las estrellas. Aplaude fuerte porque esto es poético y verídico. Quiero que pase la banda y quiero expresar los últimos conceptos respecto al oro y la gloria de Dios. Y ya vamos a estar terminando. Dijo uno, hable ahora o calle para siempre. Quería mal decir, escúchame ahora o quédese sordo para siempre. No, entonces no lo digo. Más les digo, escúcheme con atención. ¿Cuánto escuchan con atención? La mitad dijo amén. ¿Cuánto escuchan con atención? El agua de los mares y los ríos es un símbolo de la gloria de Dios. Nosotros estuvimos cantando uno de los coros que hablan del río. Yo danzo en el río y pensaba, ¿qué es sobrenatural para danzar en un río si apenas siquiera puedo caminar con dificultad? Es una figura, ¿no? Entonces, el río, el mar, es un símbolo de la gloria de Dios. Y vemos que el oro está en todos los ríos y mares. ¿Cuántos siguen atentos? La tierra es un símbolo del corazón del hombre. Acuérdate del sembrador que salió a sembrar en esos 4 tipos de tierra, junto al camino, entre piedra, entre espino y la buena tierra. Está hablando del corazón del hombre, de la humanidad y del corazón de la iglesia. Está hablando de los creyentes, que no todos son buena tierra, pero tierra al fin. En todo tipo de tierra hay oro. Así que puedo decir de manera teológica, brillante, poética, que Dios nos diseñó para su gloria.
como Adán y Eva cayeron de la gloria, y dice la Biblia que todos los que pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea, originalmente teníamos la potestad de habitar en su gloria, y a causa del pecado fuimos degradados, destituidos. Pero cuando nos arrepentimos, hacemos contacto con la sangre de Cristo y se nos devuelve la entrada, el acceso a la gloria de Dios. ¿Quién se pone de pie y aplaude fuerte? Por eso la adoración verdadera te convierte en buena tierra. Por eso la verdadera adoración te lleva a la humillación. Porque el que no se humilla canta y no adora. El que no se humilla canta y no alaba, solamente está cantando. La diferencia nadie lo ve, está allí en el corazón. Pero Dios conoce y pesa los corazones. Sus ojos son como llamas de fuego. Ven mi corazón, el tuyo, el nuestro. Y Dios conoce los que le adoran y los que no. Los que le adoran en espíritu y en verdad, y los que solo aparentan adorarlo. ¿Quién aplaude de nuevo en esta noche al Señor? Estén atentos ya para iniciar una adoración. Voy a hablar lo más tremendo de esta noche. Voy a entrar ahora. ¿Cuánto dicen lo más tremendo? A ver de nuevo, lo más tremendo. No, hace así para adelante conmigo, lo más tremendo. Eso. Si tú hablas en tu casa y lo dices apasionadamente, no sé cómo es tu personalidad, pero de alguna manera lo demuestras que es importante para ti. O te pones serio, o otro llora, o otro se ríe, o otro hace así, empieza a hablar bajito, pero no le escucho. Y otro te empieza a dar los gritos y dice, ¿para qué gritas si no soy sordo? Lo común es que es algo importante y cada cual lo dice a su manera, de acuerdo a su forma de ser. Te quiero decir algo tremendo. ¿Cuánto dicen no? Tremendo. ¿Saben dónde hay más oro? Está en el agua, en la tierra y en el aire. Y vino de las estrellas en forma de rocas que se pulverizan. Pero ¿saben dónde hay más oro en el planeta? ¿Cuánto dice dónde hay más oro? Bueno, muchos sabemos que donde más hay oro es en las montañas. De esto me habló el Espíritu de Dios, no es una alegoría mía. La Biblia habla de la montaña como un problema. ¿Cómo hacen las minerías para extraer oro? Van en lugares rocosos y montañosos y tienen que pulverizar mucha roca, pero por los estudios científicos con herramientas avanzadas, sonares, distintos tipos de rayos que penetran, saben, acá hay mucho oro, pero no está concentrado, está mezclado con metales y con piedra, y para sacar esos kilos de oro tienen que romper mucha piedra, papá. Máquinas especializadas rompiendo roca, moliéndola, tamizándola, filtrándole, y allí está el oro sonante y riqueza para esas empresas y para las naciones. El oro en su reserva están en las montañas. ¿Cuántos dicen mucho oro en las montañas? El oro está escondido en Dios y en ti, porque la carne humana tiene 14 elementos, los mismos elementos de la tierra. Fuimos hechos del polvo. ¿Cómo es carne en vez de tierra? No sé, pero tiene los mismos elementos. Hay oro en el mundo de Dios. Me refiero a la figura espiritual del oro. Y hay tanto oro en ti y no lo sabes. ¿Sabes por qué?
Dios me habló que la gloria más grande, ¿cuánto dicen la gloria más grande? Estén listos para comenzar a cantar a mi señal. La gloria más grande. Estoy hablando no de ficción, sino una realidad, una invasión del cielo, impactando y transformando todo. ¿Sabes dónde está la gloria mayor? ¿Cuánto dicen la gloria mayor? En las montañas de problemas, me dijo el Señor. Si esas montañas las entregamos a Dios y dejemos que Dios comience a desmenuzar, a tratar, a filtrar, ahí están los secretos más grandes de la gloria de Dios. Porque la semilla no creció donde había piedras. La piedra es símbolo no solo del problema, sino de la dureza, del orgullo, de la rebelión. La piedra no permite contacto con la sangre, porque decimos, no, yo soy, yo puedo, yo soy capaz, no me humillo, o de labio. Si esa montaña de problemas, tú permites que Dios penetre, Dios se acerque a esa montaña, como vino Dios al monte Sinaí. Era una montaña, te estoy diciendo, físicamente, y tiene un significado espiritual. Dios va a tomar esa roca, esa montaña de imposibilidades, y va a descubrir el oro que tú no sabes y no lo ves, y va a extraer la riqueza. Entonces, por eso no te quejes más ante la montaña, ante los problemas. Es la oportunidad de oro. Literalmente es una oportunidad de oro. Si hay una gran montaña, así de grande es la gloria que Dios quiere manifestar, déjale a Dios descubrir el oro en esos problemas, el oro dentro de ti, ese valor que no conoces, y que Dios manifieste su gloria como Él es Dios poderoso y omnipotente. Y esta palabra es para ustedes en esta noche. ¿Quién aplaude un grito de júbilo? Vamos a adorar a Dios. Para concluir, todos los que quieran, si uno prefiere, puede quedarse tranquilo y cómodo donde estás. Todo este tiempo estamos usando adorar en el altar, y ahora estamos entendiendo mejor la sinceridad de nuestros actos, la sinceridad de nuestra adoración. Pasaron meses y algunos siguen haciéndolo de boca, y vamos a seguir practicando, mi viejo, hasta que me entiendas, porque no quiero que te pierdas la gloria de Dios. Que mires al de al lado bendecido, al del otro lado prosperado, y tú siempre en el mismo desierto y seco. Es Dios que está enfatizando, llamando a su pueblo a un encuentro con Él, a adorarle en espíritu y en verdad, humillándonos, reconociéndonos falibles y necesitados, y que Él y solo Él solamente es digno de ser adorado. ¿Quién da un grito de júbilo? Máximo, lo que acabo de hablar de la montaña es para vos. Fuerte vino el Espíritu de Dios, me sacudió. Me manda a decirte todo lo que no tuvo y no tiene ningún sentido y ninguna explicación. Dios quiere darle un sentido. Pero ese sentido está solamente en Él y en su presencia.
Vi una palabra en tu frente y dice, reforma. Volviste con esa intención. Viniste acercándote. Y me detuvo ahora para que te hable exclusivamente a vos, como que no hubiera nadie más. Todas las veces, decenas o centenas, no sé cuántas, o miles, que dijiste, ¿por qué? Algunas veces fue orando, otros del dolor, otros desde sintiendo morirte. ¿Por qué? ¿Por qué? Cada uno de esos por qué el Señor te va a dar una respuesta y luego otra y luego otra. Si te aferras a Él y a su presencia, vas a descubrir los secretos de Dios escondidos desde antes de la fundación del mundo. Te bendigo en el nombre de Jesús y deposito esta palabra. ¿Quién aplaude al Señor en esta noche? Hay dos símbolos principales de la montaña. Uno del problema, que usa esa gran montaña de grandes dificultades, hasta imposible resolver, como un misterio para descubrir dentro de ella los regalos más grandes y valiosos. Yo pensaba recién conmovido, recién ahora me acabo de dar cuenta que mi montaña, mi gran montaña, fueron esos 10 años de desierto, de persecución, sin respuesta, de dolor. Y de allí Dios extrajo y siguió descubriendo esa riqueza que estaba en mí. Dios lo está poniendo aún en día. Pero cada uno tiene su montaña. ¿Cuántos dicen cada uno tiene su montaña? A mí me ha tocado una. Y bueno, ya expliqué que si entrega esa montaña a Dios, allí está el oro más abundante, la riqueza más grande, porque allí Dios trabaja en nosotros. Antes de mencionar el significado, el segundo significado de la montaña, es increíble cómo se forma el oro. ¿Cuántos dicen cómo se forma el oro? Dice que el oro se forma de otros metales. Solamente en un estado de incandescencia de miles de grados de temperatura. Uno de ellos es el hierro, no recuerdo de los otros metales. Electrones, protones y neutrones. Y en toda una metamorfosis. Y de otros metales que no valen, hay una fusión nuclear, si no me acuerdo mal el término. Es algo muy avanzado y que se experimenta hasta ahora. Pero el hombre no logró convertir hierro en oro. Pero el Señor en su naturaleza, en los encuentros de estrellas, pedazos de estrellas que entran en la atmósfera, algunos ya vienen el oro, otros en el ardor y en la intensidad del calor, mientras están descendiendo se convierten en oro. Lo más doloroso Dios usa para convertir lo más valioso.
Pero el diablo, lo más doloroso, lo usa para robar, matar y destruir. Por eso debes tener encuentros reales con Dios, porque si no el devorador te va a robar la salud, la vida, la finanza, la familia. Pero en el fuego más ardiente, Dios te va a convertir en lo más valioso en sus manos. Vamos a adorar un momento. Es para mí, es para ustedes, para todos nosotros, las familias. Pero yo escuché recién dos nombres: Marcos y Andrea. No sé si están, si vinieron, si se fueron. Ahora no los veo. Bien. Bueno, no sé si está Andrea, si no se lo vamos a transmitir. Si está Andrea, que levante la mano. Se lo vamos a transmitir a los dos. No es casualidad siquiera que ahora no están. Lo digo públicamente y se lo vamos a acercar la palabra. El desafío más grande, Marcos y Andrea, si les toca vivir, tiene que ver con grandes propósitos, con grandes conquistas, para convertirles el Señor, a Marcos y Andreas, en columnas, en un hombre y una mujer de fe. ¿Cuántos dicen amén y aplauden al Señor? El segundo símbolo de la montaña es la grandeza de Dios y el encuentro con la grandeza de Dios. La segunda montaña tiene que ver con la revelación de la deidad. Estoy dando uno de los temas que siguen, porque Dios es Dios y está siempre. Pero hoy me dijo el Señor, cuando le dije: Señor, ¿cuál es la evidencia que a veces Dios se manifiesta y a veces no? Es sencillo. En el contexto del monte de Horeb, a veces estaba la nube en el arca y a veces se iba del arca, volvía al arca, se iba. No siempre la manifestación estaba sobre el arca. Aunque Dios siempre estaba, no siempre se manifestaba. El primer misterio que debe ser revelado en una vida para vivir de manera sobrenatural es tener una revelación de su presencia. No solamente es la comprensión de cómo es Dios, sino la capacidad de creer, entender y encontrarnos con Él, experimentar su presencia, meditar, orar, alabar, adorar y vivir para Él y practicar su palabra y ejecutar sus planes. ¿Cuántos dan grito de júbilo? Adoramos un momento más.
estrellas y le hablé del oro en los elementos. Vamos a ver si esto que hablé, que el oro en los elementos es un símbolo de la gloria de Dios. No sé tu nombre, vos que estás de flequillo aquí. Me dice Dios que vas a tener un encuentro con la gloria de Dios. Hay un día, hay un momento preparado y Dios ya lo ha decretado en esta noche en que vas a experimentar la gloria de Dios. ¿Quién aplaude al Señor en esta noche? Habacuc, capítulo 2, 14. Porque la tierra, cuando dice la tierra, no habla solo de la tierra, sino del mar y del aire, habla de toda la tierra. ¿Cuántos dicen toda la tierra? Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Habla de tierra y mar. El 80-70% del planeta es agua. Gloria al nombre de Jesús. Y dice que como las aguas cubren el mar, así el conocimiento de la gloria va a cubrir la tierra. Si dice que el conocimiento va a cubrir, es porque la gloria de Dios va a llegar momento que se va a manifestar en toda la tierra. Y la señal profética, Dios puso polvo de oro en el agua, en el aire, en la tierra y del cielo, que es la fuente de la gloria, porque la tierra va a conocer la gloria de Dios. ¿Quién da un grito de júbilo? Que van a ser revelados en estas semanas. Pero antes de mencionarte estos misterios, que cada misterio va a ser una enseñanza en estas semanas, me dice el Espíritu de Dios que está despertando hambre de su gloria, necesidad de su gloria, porque el que no tiene hambre no come, el que no tiene sed no bebe, bebe el que tiene sed, y el que tiene mucha sed bebe mucho, y el que tiene un gran apetito se come mucho. Dios te da hambre de su presencia y vas a conocer la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero mencionarle más de 10 misterios del arca revelados. Esta serie se llama Misterios del Arca Revelados. El misterio número 1, el arca, su presencia y su eternidad. Misterio número 2, otro tema, el arca, su trono, sus leyes y su gobierno. Misterio número 3, que fue parte de este libro y esta serie publicada, su gloria, querubines y la Shekinah. Misterio número 4, madera y oro, humanidad y gloria de Dios. Como la gloria de Dios viene y cubre nuestra humanidad y debilidades y le da otro valor y otro sentido. Misterio número 5, los testimonios del arca, la tabla, el maná y la vara. Misterio número 6, ¿cuántos dicen misterio número 6? Las varas, y nos enseñan sobre la movilidad de su gloria y la portabilidad. La gloria se mueve, se puede mover, y la gloria se la puede portar. El próximo misterio, porque se desprenden del arca y lo menciona la Biblia. No es una invención mía que la saco extra bíblica, sino que despega de la Biblia. ¿Cuántos dicen despega de la Escritura?
Misterio número 7. ¿Cuántos dicen misterio número 7? Bendiciones. Y además de otras cosas hablamos de sangre e incienso. Misterio número 8. ¿Cuántos dicen misterio número 8? Y digan, esto es tremendo. Y habla de, vamos a hablar sobre maldiciones que provoca el arca. Y tiene que ver con la intocabilidad, lo secreto y lo robado. Y estas y otras cosas provocan la maldición de Dios cuando Él se manifiesta. Por eso se debe conocer su carácter y sus leyes. No es solamente aleluya, aleluya y bendíceme y salgo bendecido y sigo jugando. Como dije alguna vez, nuestro Dios es un Dios de misericordia, de juicio y justicia. Cuando se manifiesta su gloria, Él viene en su trono. Trae su gloria, sus bendiciones, pero viene a juzgar. Por eso el primer símbolo es la ley, que no es solo palabra, sino son leyes que bendicen a los que le honran y disciplinan a los que juegan. Hay ejemplos de Ananías y Zafira, hay otros también de Saúl, hay otros, hay ejemplos respecto a bendiciones y maldiciones. ¿Cuánto dicen misterios respecto a maldiciones? Misterio número 9, el arca y el corazón humano. Tiene que ver con el arca y el corazón del creyente, el arca y el corazón de la iglesia. Es uno de los temas medulares de esta serie de los misterios de Dios. Misterio número 10, ¿cuánto dicen misterio número 10? Y tiene que ver con el arca y la guerra espiritual. Misterio número 11, sacerdotes portadores del arca. Esto es tremendo. Es uno de los temas que da la conclusión y la práctica para qué y cómo fluir en la gloria. Repitan conmigo, misterio número 11, sacerdotes portadores del arca. Vamos de nuevo, más fuerte. Sacerdotes portadores del arca. Y probablemente el misterio número 12 tiene que ver con su voz, lo profético y los niveles, cómo construir un ministerio guiado por la voluntad perfecta, no la permisiva. La permisiva es la que arruina, es la que trae divorcio, la que trae adulterio. Y dice, ¿cómo puedo ser creyente y ser amigo del mundo? Y bueno, y después se queda sin Jesús. El ministerio que permanece solo se construye con la voluntad de Dios. Con la permisiva es el plan perfecto del fracaso. Repitan conmigo, el plan de ministerio con un perfecto fracaso es vivir con la voluntad permisiva. Invocar el nombre de Dios mientras hago mi voluntad. En un momento esos hombres, esas mujeres, esos creyentes, esos líderes, esos ministros descarrilan, porque usaron el reino de Dios para construir el suyo. Capudichan, se acabó. Hay una cuenta regresiva. Y todos estos misterios, me dijo el Espíritu Santo, son la doctrina de su gloria. Me dijo que hay una doctrina que sustenta su gloria. Y los que comprenden la doctrina revelada no solamente van a encontrar con su gloria, sino que la van a aportar y van a caminar y van a vivir de gloria en gloria. Y no van a terminar en fracaso, en fraude, en desilusión, en vergüenza, sino para pasar de una etapa a una gloria mayor y de esa etapa a una gloria mayor con doctrina de su gloria revelada. ¿Quién aplaude fuerte y da un grito de júbilo? Y concluyo, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta,
¿Ustedes creen que los que tienen más misterios son los masones? Pavada. Eso es una pavada. Todos los misterios de la masonería son una pavada porque disfrazan con símbolos, pompas, calaveras y vestidos estrafalarios. Mentira disfrazada de verdad. Eso es la masonería. Dicen bienvenidos los cristianos, los católicos evangélicos también. ¿Quiere venir un pastor a ser masón? No hay problema. Bienvenidos los pastores si quieren ser masones. Pero si querés escalar, tenés que terminar adorando a Baphomet y a Leviatán, no a Cristo. Eso es la masonería. ¿Saben? Las logias de misterios es una imitación. Es un intento del diablo para imitar el mundo de Dios. Porque el creador de lo más profundo, poderosos, impactantes, sobresalientes e ilimitados misterios es nuestro Dios, fuente de la verdad oculta de los religiosos, y se lo revela a los consagrados, se lo revela a los que viven para Él, les enseña a los que caminan delante de su presencia. ¿Quién da un grito de júbilo? Muy bien que estén listos. Leo los últimos 2 versículos y adoramos por última vez. Otro versículo dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria. ¿Cuántos dicen riquezas de su gloria? De este misterio entre los gentiles. Habla de riqueza de la gloria de este misterio. La gloria es un misterio, no se la enseñan los seminarios, no se la enseñan el 99% de los libros evangélicos o de ministerios o pastorales. ¿Por qué? Porque lo he revisado en persona, por eso te lo estoy diciendo. He solicitado programas de estudio de las más afamadas universidades de Argentina y toda América Latina. Y es un misterio oculto a la gran mayoría. ¿Cuántos dicen misterio oculto? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esta riqueza de la gloria y este misterio dice que está reservada para los gentiles, no dice para los judíos. La gran mayoría de los judíos llevaron el arca sin entenderla, ¿sabías? La gran mayoría de los hebreos nunca entendieron el arca, por eso se murieron en el desierto y no entraron a la tierra. Por quejarse de Dios, por no confiar en Dios, por no respetar la ley revelada en el monte Sinaí. No entendieron el arca, no entendieron su presencia, y este arca lo juzgó y perecieron en el desierto, lo dice la Biblia. Pero los que comenzaron a comprender el arca y su presencia, la nueva generación, fueron los que entraron en la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén y aplauden al Señor? Entonces, si está entusiasmado y habla con un creyente apostatado, un religioso, va a decir: ¿sabes? El apóstol nos está enseñando misterios ocultos. Y el que no entiende, ¿cuántos dicen el que no entiende? Te estoy preparando para que el diablo no te golpee y diga y se vuelve para atrás por ignorancia. ¿Cuántos dicen nuevo? El que no entiende, te va a decir, primero, que ahora no hay apóstoles. Y si no te acordás del fundamento bíblico, va a decir: pero ¿y si es un atorrante ese que me predica? ¿Si un fraude? El diablo ya te tragó y te robó la semilla. ¿A quién le roba la semilla? Dice: el que no comprende la palabra del reino, el que no entiende el reino, dijo Jesús. El diablo le roba la semilla. Se puede tener la semilla y se la puede perder. Y dice Jesús cuando explica que el diablo le roba la semilla es por no entender. ¿Cuánto dice por no entender? Los segundos te van a decir: ¿qué revelación?
Seguro estás en un lugar que te están llenando de herejía, de cosas torcidas. Ya está todo revelado. Ya está todo revelado en la Escritura. No hay revelación. No hay profecía. Ya está toda la profecía en el canon. Y así te dicen. Y lo dicen tan bien que el que no entendió bien dice: ¿dónde me metí? Pero vamos a hacer la de Messi, ya que estamos en el Mundial. A ver quién ya se dio cuenta. Vamos a hacer la de Messi. ¿Cuántos dicen vamos a hacer la de Messi? Si te quieren confundir, decile: no sea bobo. No sea bobo. Andate. No le eches a ese engaño, decile: andate. No maltrates a nadie. ¿Cuántos dicen no sea bobo? Andate. Le vamos a decir al diablo la de Messi. Dijo Messi: yo no soy Mesías, no soy Dios. Yo creo en Dios que me dio la capacidad. Así que no le vamos a aplaudir a Messi, le vamos a aplaudir a Jesús. Pero él dijo bien. ¿Cuánto van a hacer la de Messi conmigo? Levantá la mano. Es solo una excusa lo de Messi. Levante la mano los que quieren que gane la semana que viene a Croacia, en la semi, en la final. Ahora levanta la mano. Ahora está más ferviente. El asunto que te movilicé, dale, sostené la mano. Repitan conmigo, en sentido figurado: voy a hacer la de Messi. Si el diablo me quiere confundir usando a creyentes que en su sinceridad están confundidos y no saben que el diablo le está usando, al diablo le diré, no a ellos, pero al diablo le diré: si me quieren confundir, bobo, andate. Bobo, andate. Dijo Messi: bobo el diablo, estaba en la gloria más grande, querubín de fuego, y cayó en pecado. Bobo, fuera de mi vida. Bobo, fuera de la iglesia. Bobo el diablo y los que le siguieron. Fuera, fuera, fuera. A mí no me roban la gloria de Dios, y a ti no te la van a robar. La gloria de Dios es para la iglesia. Vamos a adorar. Esta palabra en ti, en tu vida, en tu familia, y que cuando pasen los años o los días o meses o semanas, como Graciela, que tomó la palabra y ya lo está viviendo, Primera Corintios 4:1, hablaba Pablo de sí mismo como apóstol y de todos los apóstoles de Jesús. ¿Y qué decía? Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y escúchame bien, y administradores de los misterios de Dios. Si algún bobo te dice en el Evangelio no hay misterios, papá, el apóstol Pablo lo dice, y lo dice el Nuevo Testamento. Hereje el que lo niega, porque está negando la Biblia por ignorancia. Repitan conmigo: hereje el que niega la palabra de Dios por desconocimiento. Repitan fuerte: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. De los misterios de Dios. A ver, fuerte, levanta tus manos si gusta y decir: los misterios de Dios.
Aplaude fuerte. Una aplicación sencilla de este último versículo. Rara vez respondo a un debate porque la revelación no es para debatir. La revelación no es filosofía, no es debate al estilo de la escuela griega. Primer postulado lógico, segundo postulado lógico que da una conclusión, o tercer postulado lógico. Y así hay mucho más de la filosofía. Y también se la usa como herramienta homilética para construir bosquejos y predicar sermones. La lógica no está mal, pero si es sola lógica, Dios no está. ¿Saben por qué? Dijo Pablo, repita conmigo, dijo Pablo, y no era ningún bobo. Cuando vine a ustedes, dijo Pablo, no vine con demostración de sabiduría, sino con demostración del poder de Dios, para que vuestra confianza no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y mucha gente que predica y quiere enseñar a confiar en su sabiduría humana, pero ese no es el misterio del Evangelio, no se le ha revelado. El plan de Dios es confiar en su poder y no en la lógica. Su misterio tiene lógica, pero la trasciende, porque la lógica no obra liberación, la lógica no produce milagros, la lógica no profetiza, la lógica solo pone incredulidad. Dice, si profetizan, fíjate de qué espíritu. Dijo que Dios te va a usar en ministerio. Fíjate si está en el contexto de la Biblia. Y claro, ningún versículo bíblico dice, así dice el Señor, yo te llamo Aldo al ministerio de apóstol. Claro, entonces le enseñan a construir incredulidad, duda, temores, y esos ministros tienen un alfajor de iglesia y todos los enfermos están más enfermos y están todos endemoniados, y a veces hasta el que predica. Sin irreverencia, sino brutalmente sincero soy en esta tarde. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quién aplaude al Señor en esta noche? ¿Cuáles son las evidencias del apostolado? Pablo habló de sí mismo y dijo que él mostró su apostolado con toda paciencia, con la exposición de la revelación. Él escribió 27 libros, más que ninguno en el Nuevo Testamento. Y su apostolado se manifestó con potencia de milagros, señales, prodigios y maravillas. No soy la uña del apóstol Pablo, pero Dios me está dando revelación. Cuando Dios me da la orden, ministro milagros y también señales. Y Dios me dio paciencia. Ustedes saben que si Dios me da una meta, soy como el Rottweiler y no suelto la promesa hasta que se cumple. La evidencia de mi apostolado está delante de todos ustedes. Y como administrador de los misterios que Dios está soltando en esta casa, porque estas enseñanzas no salieron tomando notas de otros predicadores, sino orando, arrodillado y luego agarrando la Biblia, mi viejo, mi vieja, por mí mismo. Y de ahí salen todas estas enseñanzas. Quiero, como apóstol de Jesucristo, establecer esta palabra. Y todos los que la toman, ¿cuántos dicen todos los que la toman? Y el que no la toma se lo pierde. A ver, díganlo fuerte. El que no entiende se lo pierde. Pero si no lo entiendes, pregunta. Y entonces no te lo pierdes. Para todos los que creen y entienden y arrebatan esta palabra, yo la establezco en tu vida como apóstol de Jesucristo. Siento un fuego en todo mi cuerpo. Y establezco esta palabra sobre esa montaña de desafíos y de problemas para descubrir la riqueza oculta,
Oh, mi gente amada, familia del Señor, iglesia de Cristo, establezco esta palabra desde la nube de la gloria de Dios para que descubramos juntos y descubran conmigo lo que estoy descubriendo y lo que estoy viviendo. Oh, gloria al nombre de Jesús. El nacimiento de continuamente nuevos proyectos y cada vez más grandes y más difíciles y mayores en cantidad. En 3 veces que salí a correr, el Señor me agarró de la nariz. ¿Cuántos dicen me agarró de la nariz? El perro más bravo, si le agarra la oreja o la nariz, bien firme, se rinde, ¿no? Dicen, no probé, pero dicen eso. El Señor me agarró la nariz para que regularice mi cuidado de la salud. En mi oración y vigilia en casa, me trae revelación sobre esto en este tiempo. Pero cuando salgo a correr, y solo cuando salgo a correr, me está hablando de la agenda 2023. Y ya he recibido más de media docena de proyectos. Y ya me pregunto qué me va a hablar la próxima vez que salgo a correr. Así que arranqué con todo a trotar mi viejo y a cuidar mi salud, porque desciende la nube cuando estoy corriendo y a veces a la mitad paro y mientras me recupero después de 3 o 4 kilómetros agarro el blog de notas y vuelvo los 3 o 4 kilómetros porque estoy recuperando hasta llegar a los 12, ¿no? Y mientras vuelvo, llego en casa y sigo anotando. ¿Quién aplaude al Señor? ¿Quién aplaude al Señor? Gloria al nombre de Jesús. Una alabanza, y con esta alabanza terminamos. El que quiere ya puede salir, el que quiere puede cantar, pero me tiene el Espíritu Santo. Hay alguien que quiere o necesita o va a decidir ahora volver a Jesús o aceptar a Jesús. Llevamos a cantar. ¿Quién es esa persona que esté pasando aquí? Voy a orar solamente por alguien que quiera volver a Jesús o que quiera aceptar a Jesús. ¿Quién es ese varón, esa mujer, ese joven? Espera un momento. Si te animas, aquí te esperamos. Si no te animas, puede ser la próxima vez. Pero hoy es el día de salvación. Si está a tu lado y sabe que está en esa, preguntale, ofrecete para acompañarle. Gloria al nombre de Jesús. ¿Ya tienen el coro para cantar? Pero esperamos todavía. ¿Aquí arriba está o está aquí abajo? ¿Quién es el que va a volver a Jesús? ¿Quién es el que va a aceptar a Jesús en esta tarde? Obviamente hay que vencer el temor, pero es una decisión sincera. Espera unos segundos. Si lo sientes y estás en esa batalla, el que ya quiere o necesita retirarse, están todos ya en libertad. ¿Dónde está esa persona que Dios está llamando? El Espíritu Santo manda a esperar un momento. No sé si son 2 o 3, porque a veces pasa uno y ahí vienen los demás. Un aplauso, que está pasando una joven. Fuerte el aplauso. Que Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? Ámbar, mira qué lindo nombre. Bueno, Ámbar, que Dios te bendiga. Rompiste el hielo. Si hay alguien más, arranca el primer paso y ahí cuando te das cuenta ya vas a estar. Hay alguien más, siento un fuego. Me dice el Señor que hay alguien más. Hay 2 más que Dios está llamando, no sé si arriba o abajo. Voy a orar por ti, Ámbar. Y si estas personas deciden, puede pasar inmediatamente.
Vamos a cantar ese coro entonces y hasta aquí este culto. Gracias por haber llegado, por alabar, por adorar y por estar atento a la palabra. Así que concluimos con este coro.